te voy a explicar también qué es lo que me sumerge en eso. Ayer alguien me dijo que yo tenía un demonio, Anthony. O sea, Demonio de desánimo. un demonio de desánimo. Y entonces eso me puso peor, porque entonces ya yo no sabía la diferencia. Para mí eso era algo normal, un pequeño desánimo de un cristiano que no puede pasar a cualquiera, pero cuando él me dijo que era un demonio, yo me asusté. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Interactuando. En esta ocasión vamos a iniciar el programa con nuestros acostumbrados y esperados saludos. Tenemos saludo para Daniela Vélez, su pastor, y todo el equipo le saluda y le da las gracias por su apoyo y por estar siempre en sintonía con nosotros. También tenemos a Ibelice Francisco, Joanis del Rosario, Rubelena Arias, Miguel Ángel Arias, Albairis Bautista y por supuesto nuestro patrocinador estrella, Graphic Viole SRL, que es quien siempre nos distingue con estos hermosos detalles. Bueno, en el día de hoy, ¿y qué es lo que tiene el hermano Jonathan? Que lo veo lo como tengo con tan los Valdés extraño. ánimos extraño, parece en el otro. piso. Aquí, mano, Acuerda- estoy como desanimado. Acuérdate que tenemos una invitada, tú tienes que hasta presentarla y... En serio, precisamente hoy que tenemos a alguien internacional con nosotros. Queremos Señores, darle la bienvenida a nuestra hermana Alexandra Garzón desde Colombia, que está con nosotros y va a compartir de sus experiencias y su conocimiento con toda nuestra audiencia. Bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias, estoy eternamente agradecida por este tiempo, por este espacio y bueno, desde Colombia que les envían un saludo muy pero muy especial, pero a mí me habían dicho que los dominicanos eran de ánimo siempre así como muy arriba y que siempre estaban Lo como... somos y eso excepciones. Sí, pero yo veo aquí a Jonathan que no, ¿Qué es lo que te pasa? no sé, tenía una expectativa diferente del ánimo de los dominicanos. No es lo que estoy acostumbrado a ver en el programa, pero precisamente en vista de que nuestro hermano Jonathan está así desanimado, este sería un buen tema para nosotros iniciar, hablar sobre el desánimo. Exactamente, yo creo que el tema es excelente y es propicio, pero quisiéramos saber qué siente Valdés, o sea, los últimos días, qué está motivando ese desánimo o qué consecuencias está Mira, teniendo. yo estuve reflexionando. Los últimos dos programas me han hecho reflexionar. El tema de la oración me dio duro. Sí, entonces después Cristian atacó muy fuerte a los que no van a la escuela bíblica. Entonces, esas cosas, más una preocupación económica que tengo, sí, estoy pasando por una serie de situaciones que me tienen como desanimado, deprimido, no sé, como Pero, que habrá que medio preguntarse medio si, down. si es normal que un cristiano se desanime, si puede venir el desánimo y cómo pudiéramos lidiar con eso. Es más, yo creo que estoy deprimido. Deprimido. No, deprimido, tanto Sí, así. Bueno, sí. yo no. creo entonces que el tema es oportuno para que en el día de hoy hagamos la diferencia entre un simple bajo estado o nivel de ánimo y una depresión. ¿Te parece, Alexandra? Total, yo creo que es muy acorde a la situación que no solamente Jonathan puede estar viviendo, sino mucha gente puede estar experimentando eso y no tienen palabras para especificar y entender qué es lo que están viviendo, porque a veces yo creo que lo confundimos un poco, ¿sí? O algunos dicen tengo depresión, tengo Así es. desánimo, ya no quiero más. Algunos le pueden llamar aún hasta crisis existencial, pero yo Wow, creo sí. que nos hace es, falta yo un creo que eso me poquito. pasó. Pero él estaba bien. Pero nos toca Ahora, entenderlo. Hubo una porque- luz ahora mismo aquí que me acaba de llegar. En ese mismo orden, Mira cómo me entonces, iluminó el rostro. entonces- Ellos sí, eso es lo que yo siento realmente. de lejana Crisis tierra, ¿eh? existencial. Es una palabra Wow. interesante. Vamos a permitir que tú mismo, Valdés, entonces tú nos tenga la oportunidad de Wow. preguntar qué lo Espérate, que estoy recibiendo relativo a lo como que es una- desánimo. Mira, yo te voy a explicar también qué es lo que me sumerge en eso. Ayer alguien me dijo que yo tenía un demonio, Anthony. O sea, Demonio de desánimo. un demonio de desánimo. Y entonces eso me puso peor. Porque entonces ya yo no sabía la diferencia. Para mí eso era algo normal, un pequeño desánimo de un cristiano que no puede pasar a cualquiera. Pero cuando él me dijo que era un demonio, yo me asusté. La disyuntiva es si es un demonio. Exacto, un no sé si, espíritu, yo no sé si tengo un demonio ahora mismo. si está- Puede ser, si puede está ser. No sé, deprimido no o sé, si no está sé. simplemente desanimado. Exacto, entonces, miren, ni sé la diferencia entre uno y otro. Yo sé que tengo un sentimiento así como de que el mundo se me derrumbó, no tengo como esperanza, me siento
no tengo el mismo ánimo, la misma dinámica, la misma actitud. Es más, siento que todo como El que grado sale de la mal. situación. No sé, yo no quiero ni salir de mi casa. Yo vine hoy para cumplir en el programa, pero la verdad yo no quería ni estar aquí. Pero bueno, a mí me gustaría aclararte y comentarte desde lo que yo considero que no creo que sea un demonio. Porque, Mira, es una buena ¿sabes pregunta, una cuántos buena... pastores, ministros, servidores, gente muy consagrada, que oran, que entienden de palabra y que viven su diario vivir llenos de Dios y aún así tienen ese mismo sentimiento que tienes tú? ¿Cómo así? Y cómo una persona que tiene a Dios puede tener un demonio. O sea, donde está Dios, habita Dios. En la iglesia de Antonín hay gente que tiene así, que son así. Sí, Así son como así. el de... Así, que tienen demonio y están en la iglesia. No. No quiera buscar compañero. ¿Por demonio qué de tú desánimo. usas una iglesia tan hermosa, por cierto? No sé, yo solamente digo, yo No, no no voy, es cierto, a no mí es no me cierto. van a crucificar a mí solo. Todos los que estamos desanimados nos vamos todos para el mismo lugar. Así Bueno, que entonces- o nos salvamos todos o nos arreglamos todo. Yo creo que los arreglamos a todos. Ok. Vamos a iniciar Sí. entonces definiendo lo que es el desánimo, que creo que es más lo que le pasa a Jonathan el día de hoy, Alexandra. Para identificar en sí qué es lo que yo tengo. A ver si puedo salir ¿Qué es el de... desánimo? Muy bien, el desánimo, y tú usaste una palabra que lo explica muy bien, es un sentimiento. No podemos atribuirlo a un demonio. Pueden haber influencias demoníacas, sí, Oh. pero no un demonio, o sea, como algo que se te envía desde un factor externo, el enemigo, para dañar tu estado emocional. Entonces es un sentimiento, pero no es un demonio que se te metió, porque si tienes un demonio en ti, entonces significa que hay algo en tu relación con Dios que no es solamente el demonio que puede estar ahí, sino pueden haber puertas abiertas para muchas cosas. No hablaríamos de desánimo, hablaríamos de más factores espirituales. Oíste, Antonín. No, es importante lo que dice Alexandra, ya que por muchos años yo soy de un tiempo donde se oraba y se reprendía el demonio de desánimo que atacan a los creyentes, y era un demonio se vendía como un demonio, al punto que muchas personas llegaron a entender que su problema era de demonio, y nunca se vio, como le explica Alexandra, como un sentimiento que bien pudiera ser que alguien pudiera tener algún tipo de influencia, pero no necesariamente, porque cuando vemos grandes, y digo grandes e importantes hombres de Dios y mujeres de Dios, tanto de la historia contemporánea como de la historia bíblica, que se desanimaron, Sí. pues no entender que no necesariamente es un demonio. No necesariamente es un demonio. Ujú. Bueno, para despejar un poco la duda que él tiene con relación al origen o a la causa de lo que él está experimentando, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que tiene que ver la psicología. En psicología, lo que son los trastornos del estado de ánimo, ya sea una depresión, ya sea un trastorno de bipolaridad y otros que existen, su principal característica tiene que ver precisamente con una variación o una alteración en el humor, que es lo que vemos que a él le está pasando. Pero también tenemos que resaltar que esas mismas variaciones o alteraciones en el humor también pueden producirse por otros factores, como por ejemplo se han dado casos de personas que cambian sorpresivamente su estado de ánimo porque están padeciendo una enfermedad clínica, como es el caso, por ejemplo, del hipotiroidismo. También las personas que han padecido accidente cerebrovascular tienden a cambiar su estado de ánimo. Pero también tenemos casos de personas que varía su estado de ánimo de forma inducida por ingesta de medicamentos o de cualquier fármaco, que no creo que sea lo que te esté pasando. No, a ti. hasta donde yo tengo entendido, no he tomado nada. Nada que te Así acuerdes. sí, nada que me acuerde, no, pero tiene que ver algo con... Yo creo que yo tengo un problema con Cristian, ahora que lo analizamos. Pues Cristian le dio muy duro a la gente de la oración, a la gente de la escuela bíblica. Entonces yo como que me sentí identificado y Bueno. como que me fui como con esa cosita. Pero entonces Flérida se hizo como una bola de nieve, porque entonces después un problema en el trabajo, problema en la casa, el dengue que está acabando. Son muchas situaciones que me pusieron como a reflexionar y, señores, no he estado bien de ánimo, la verdad. Entonces llega uno de la vieja guardia de la iglesia de Antonín para decirme que es un demonio. Entonces ya ahí Bueno, fue que crean eso, me compliqué porque yo dije, ven acá, ¿será verdad? ¿Será un demonio? ¿Será que tengo un desánimo? ¿Qué es lo que me pasa? Y el Él sí, demonio dijo, no tengo ganas de irme. bueno, Estoy desanimado. no he tenido un diálogo con él, pero pienso que el tema como que va como por ahí, por lo que ustedes están explicando. Ya voy a descartar que es un demonio. Pero entonces, ¿cómo yo sé la diferencia entre desánimo y depresión?
Bueno, lo que pasa es que la depresión tiene que cumplir con ciertos criterios para poder diagnosticar. Nosotros solemos ser ligeros a la hora de catalogar o etiquetar a un individuo porque tenga síntomas parecidos a lo tuyo y decir, bueno, tiene una depresión, sin ir al manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, que es quien establece los parámetros o las condiciones que deben de darse para entonces determinar que un individuo está pasando por una depresión. No es lo mismo una depresión que un simple episodio o periodo de desánimo. No es la misma cosa y hay que saber distinguir entre estas dos. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Ustedes se han desanimado alguna vez? En una ocasión yo estaba desanimado. ¿Y qué usted hizo, varón? Bueno, me fui a la palabra y me encontré la historia de Asad, el salmista, cuando él estaba pasando también por un Exacto. desánimo. Y eso lo ayudó a levantarse. Pero claro, es que Dios nos ha provisto de su palabra, ¿me entiendes? Para que nosotros podamos animarnos. La palabra nos anima, nos da fuerza. De hecho, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. Ahora, Dios sabía que Josué no estaba desanimado en ese momento, pero le estaba diciendo, por si acaso te llegue el desánimo, mira que te mando que te esfuerces y que sea muy valiente. Porque probablemente, tú me entenderías, va a venir eso. Jesús dijo claramente, en el mundo tendré aflicción, mas yo he vencido al mundo. Esa situación con la cual tú estás atravesando le puede pasar a cualquier creyente. Ahora bien, ¿cuál es la fuente donde tú vas a ir a buscar el recurso para poder salir de ahí? Tienes que ir a la palabra del Señor, ¿entiendes? Sí. Yo le voy a explicar, yo creo que lo mío es más profundo. Porque yo estaba leyendo la Biblia, Antonio, y como que no encontré como ese consuelo, esa esperanza, ese ánimo. Lo primero que hay que, antes de pasar a ese tema bíblico, Valdés, algo que decía Cristian, descartado que un desánimo pudiera ser por influencia demoníaca, todos nos desanimamos. Cristian decía que en una ocasión, pero lo normal es que con frecuencia el desánimo llegue. Todo aquel que está lidiando en el liderazgo, en ministerio, pastor, el que está en lo que tiene que ver con un liderazgo cristiano, con frecuencia llega a lo que es un agotamiento emocional, un desánimo, y a veces no tiene que ver con el fracaso, a veces después de un glorioso sermón, de una gloriosa experiencia, una actividad que fue fructífera, tener esa sensación de vacío, de desaliento, como que nos falta algo. Eso se da con mucha frecuencia. Entonces, es importante que a través de esta plataforma, pues, pudiéramos entender o comunicar que cualquiera se puede desanimar y que eso va más allá de una situación espiritual. A veces no necesariamente hay un descuido en quien lo padece. Nosotros venimos de una generación que entendía que un cristiano no puede desanimarse, que no puede estar triste. Dice un coro. Un coro dice, no puede estar triste un corazón que tenga Cristo. Pero espérate, ese es un coro que también deberíamos... ay, Dios. Hay que revisarlo. Yo creo que en este caso, la intención del coro, porque la Biblia, si tú me dices que no puede vivir en tristeza, eso se puede entender. Pero la tristeza puede llegar, porque el apóstol Pablo en una ocasión dijo, yo siento una gran tristeza por mi pueblo. Jesús, el máximo modelo, en una ocasión dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, sintió la angustia. O sea que son emociones que ocurren a seres humanos. Por eso es que yo no creo de esas personas que están 24/7, gloria a Dios, en victoria, en victoria. ¿Cómo tú estás? Bien, bendecido, prosperado y en victoria. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de decirle a la persona, no está mal desanimarse. ¿Cómo tú estás? Bien, en victoria, guerrero. Y esa fraseología es muy común en muchos cristianos y a veces escondemos una realidad. Y siempre he tenido que tengo la oportunidad, le digo a alguna persona que yo sé que son así, no está mal decir que te sientes mal. No está mal. No, que a mí no me gusta confesar eso. No lo confiese, pero es una realidad que se da ahí. Sí, definitivamente los periodos de desaliento, de desánimo, de apatía, de desesperanza son procesos que son inherentes o propios de los seres humanos. Y nosotros vamos a ver más adelante cómo grandes hombres y mujeres de Dios, o sea, no estuvieron exentos a ello. Y como tú bien decías, una cosa es que la persona no sea lo suficientemente honesto para admitir que está atravesando por esa situación y buscar ayuda. Y otra cosa es que alguien pudiera ser... qué sé yo, inmune a estar pasando por algo como lo que tú estás atravesando ahora. Bueno, ¿qué le digo, señores? Que yo no sé ni qué decirle, porque yo he orado,
he leído la Biblia, pero es que no he encontrado como ese consuelo, esa, no sé cómo explicarle, no sé, no me siento como extraño, no tengo la palabra adecuada para explicar el sentimiento, pero sí siento que no estoy normal, pero a pesar de que a veces leo la palabra así, pero como que está como, se pone como en griego. No logro comprender lo que está diciendo. La ¿Tú situación entiendes? está crítica. No, regularmente cuando alguien está en esa condición, y de igual manera las personas que están depresivos, que no vamos a abordar abiertamente el tema de depresión, como que se le nubla, como que todo lo ve Sí, gris. sí. Y, El mundo como que se cae. y lo que antes quizá le gustaba, como que no le ve la atracción. Eso puede ser parte del desánimo. Y a Oh. veces escuchaba a alguien decir que hay una diferencia en lo que es alguien, nosotros le decimos que estamos depresivos, cuando no sabemos, como ahorita dice Florida, diferenciar un periodo de tristeza o de desánimo, de aflicción, a veces lo ligamos a una depresión, pero para diagnosticar una depresión, pues hay que agotar un proceso. Sí. Pero a veces lo que hay es un agotamiento, hay personas que están excedidas en cuanto a sus labores, de trabajo laboral o ministerial, lo que sea, y el agotamiento puede llegar. Y cuando estamos agotados emocionalmente o físicamente o estamos desanimados, es normal que veamos la vida diferente, que no disfrutemos lo que regularmente disfrutamos. Cuando viene a ver, yo lo que estoy es cansado, Antonín. Probablemente. Sí. El cansancio como que me está estresando y necesito unas vacaciones. Me voy del programa. Voy del programa y luego voy a dejar a ustedes haciendo el programa. A ver si me tomo Es unas que 2 semanas. ese es uno de los detalles que tiene que ver con el desánimo, que cuando nos enfrentamos a ese sentimiento y no entendemos de dónde viene ni cómo manejarlo, nuestra primer solución es renunciar. Así es. Y es uno de los errores Tengo que a veces se desánimo. comete Dios. sin juzgar lo que estás sintiendo, porque dice la Biblia cosas como estas: airaos pero no pequéis. Así ¿Sí? Está hablando de que muchos pasaron por momentos de desánimo, por situaciones que muy seguramente en el momento eran reales, y a veces satanizamos, no sé si está bien dicho este término, Sí. y es que satanizamos ciertos sentimientos considerándolos como provenientes del diablo, cuando entendemos en salud mental que la naturaleza del ser humano es tener esas emociones básicas, alegría, tristeza, enojo, y la Biblia no dice no te aires, la Biblia dice te puedes airar, pero no peques con esa ira. Entonces qué esos bien. Qué sentimientos diferente. como el desánimo Sí. es, tú puedes sentirlo, pero que lo que estés sintiendo no dañe tu proceso, Claro. no dañe tus decisiones, no te haga renunciar a lo que Dios ha establecido Exactamente. sobre ti. Y el error no es sentir desánimo, porque seguramente como tú te sientes, se sienten muchas personas. Sí, Y se sí. pueden sentir con una crisis mucho más fuerte, porque es que el desánimo es un sentimiento que se percibe con cansancio, agotamiento, nublación y días tristes. Oh, Dios. Tu filtro se vuelve eso. Ves a Gracias. través de esos lentes. Estoy recibiendo como una luz en este momento. ¿Sabes qué? Claro, todo va a estar bien. Mientras escuchaba a Ahora lo que nuestra falta es hermana- que alguien me deposite un dinerito para... Mientras escuchaba a nuestra Ya, hermana- ese otro tema, ¿eh? Eso me animaría. Eso, Eso anima a hermana- muchos. Sí, eso anima. Una llamada temprano, así, te deposité, mi hermano. Dios, gloria. Mientras escuchaba a nuestra hermana Alessandra de Garzón hablar, relacionaba porque mira qué pasa también. Asad puso la mirada en lo que no tenía que mirarlo. Asad quitó la mirada de Dios, empezó a ver la prosperidad de los impíos, cómo ellos gozaban, cómo ellos disfrutaban. Y probablemente Asad estaba esperando alguna promesa de parte de Dios, alguna provisión. Tú estás hablando que necesita dinero. Sí, sí. Pero Mucho dinero, hermano. en el final, Asad, dice la Biblia, y entrando al santuario de Dios, cuando Así es. entró a la presencia del Señor, cuando volvió y pudo conectar con Dios, con esa comunión que él tenía que pues se estaba desviando, entonces él entendió el fin de ello, ¿me Sí. entiendes? Hay que ver en qué tú estás fijando tu mirada. Tú tienes razón. Ahora que lo pienso como tú lo estás diciendo, porque yo me acuerdo cuando yo estaba orando anoche. Ujú. Sí, yo sentí como que Dios no estaba prestando más atención, que estaba como atendiendo a otra gente, como que no me estaba escuchando. Yo estaba orando y mi oración no estaba pasando del techo, Cristian. Y yo dije, no, pues yo voy a dejar esto. 5 minutos, Tú Cristian. sabes que esos periodos de desánimo que se prolongan, porque como Alexandra decía, no debemos de sentirnos culpables por estar pasando por ese desierto o esa temporada de baja,
porque somos seres emocionales. Dios nos creó así. Sin embargo, el hecho de usted ser negligente, de persistir y quedarse en ese estado de desánimo, entonces ya sí es peligroso. Se complica. Se complica y eso raya incluso. Yo creo que aunque hemos hablado de muchos de los factores que pueden incidir para que una persona caiga en desánimo, pero yo creo que la raíz principal de una persona que se acostumbró a estar así es precisamente lo que tiene que ver con la incredulidad, esa desesperanza, ese sentimiento de abandono, de que ya Dios no está, como tú decías. Entonces la incredulidad es pecado, eso es peligroso. Alguien dijo en una ocasión, una frase que yo la he asumido, que estar desanimado no es pecado, pero lo que yo pudiera hacer en ese desánimo sí se puede convertir en un pecado. Ahí el apóstol Pablo dijo en una ocasión, por nada estéis afanosos, por el contrario, que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Es probable que el desánimo me quite el deseo de yo orar, de yo acercarme al Señor, de ir a la iglesia, de confraternizar con mis hermanos, y el obedecer a eso sí se puede convertir en una falta. Debemos de O ser sea, intencionales. que yo no debería alejarme de todo el mundo cuando estoy así. No al necesariamente. contrario. No. Es como decía ahorita Alexandra, que a veces uno deja de hacer lo que le corresponde hacer. Cuando somos creyentes emocionales solamente, maduros, dejamos de congregarnos, nos alejamos de la Biblia, tratamos de aislarnos, y creo que es el mayor error que pudiéramos cometer en ese sentido. Creo que nosotros podemos decir que estamos madurando cuando aprendemos a buscar a Dios más allá de cómo yo me sienta. nuestras emociones. El autor del libro La vida con propósito hablaba de que no importa cómo te sientas, en esos periodos, por cierto, no importa cómo te sientas, trata de hacer lo que tú tienes que hacer. Cuando yo hago, señores, a veces no siempre estamos motivados para predicar, ni para orar. No siempre tenemos esa euforia, voy a orar hoy. No, a veces lidiamos con levantarnos, con sacar un espacio para hacer esto, porque somos humanos. Entonces, cuando aprendemos a actuar más allá de mi estado de ánimo y hacer lo que tengo que hacer, podemos decir que estamos trabajando de la vía correcta, por la vía correcta. Sí, eso es Totalmente, así. porque yo creo que cuando vemos a través de los lentes del desánimo, pues todo lo vemos triste, todo lo vemos gris, y cometemos también a veces tomamos unas acciones, actitudes, y es que generalizamos Así. y nos volvemos absolutistas. Todo me sale mal. Ujú. Yo no sirvo para nada. A mí nada me No sirve. tengo ni un Oye, peso. No hablando tengo ni un así peso. mismo. Nadie me Cuando quiere. en realidad O sea, van a mira, tener... es como que me está leyendo la mente. Claro, de eso se trata, ¿no? Dios. Pero mira, lo que sucede es que lo que tú vives lo vive mucha gente. Entonces yo creo que uno lo ve, es más real de lo que parece. Entonces la gente empieza a hacer esa evaluación, y en terapia les ayudamos y decimos, mira, vamos a evaluar, ¿en realidad es todo? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu esposa? No, estoy bien. ¿Cómo estás con los hijos? Pues son adolescentes, ahí vamos luchándola, pero vamos bien, en lo posible bien. ¿Cómo estás en el trabajo? Bien, agotador, pero bien. Y uno empieza a hacer cuentas y a hacer una evaluación más consciente y menos emocional, Más objetiva. más objetiva. Uno se da cuenta que en realidad no es que todo esté mal, porque somos absolutistas para hablar. Estoy mal, ¿por qué? Porque sí, por todo. Cuando hace uno las cuentas, uno empieza a hacer algo que terapéuticamente es sano, y es empezar a encontrar cuál fue el punto detonante y cuál es esa área que requiere un poco más de observación. Porque si yo no veo esa área de observación, pues entonces yo creo que todo es malo, que todo el mundo está en mi contra. Pero si veo que solamente es eso, pues voy a trabajar en eso, me puedo enfocar en esas áreas. Y porque esos sentimientos... Yo creo que aquí no es que lo haga malo a uno tener desánimo, porque entonces todos seríamos malos. Sí. No es malo que a uno le dé mal genio. Decimos en Colombia, no sé si está bien dicho aquí, pero me sacan la piedra, es como que me pusieron en un momento así como de mucha ira, de Me mucho sacan de mis enojo. casillas. Me sacan de las casillas. Entonces, eso no nos hace pecadores o malos, porque todos lo seríamos. Todos llenaríamos requisito para eso. Es cómo procesamos los escenarios de la vida. Porque que tú no tengas dinero, creo que mucha gente no tiene dinero. Bueno, República Dominicana y tiene seguramente- que estar en una depresión crónica igual que yo. Pero seguramente tú puedes llegar a tener más dinero que otras personas que desafortunadamente no lo tienen. Es importante- Entonces, Bueno, ellos tal vez. podrían estar en una situación mucho más difícil, pero no están desanimados.
Claro. Fíjate que Está todo profundo esto hoy, lo que hemos Dios dicho mío. hasta ahora, como que todos concordamos, o sea, Sí, 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 está sí. bien que tú te sientas así. Mira, Lo estoy que como- no está bien es que tú te Mira, quedes hasta en me voy a esa- sentar diferente ahora, espérate, Sí, que estoy cogiendo como claro. un Se empezó a animito. animar. Incorpórate y hay que mostrar resistencia ante ese estado, no quedarse sumergido ahí, porque no hay nada peor, no hay peor representante para el evangelio que un cristiano desanimado. ¿Tú sabías? Es cierto, es cierto, es cierto. Da muy mala imagen hacia afuera un cristiano desanimado. Estamos hablando de una persona desesperanzada, una persona que está o sea, sintiendo que el Dios que proclama, que el Dios que pregona le ha abandonado. O sea, Ay, sí. somos malos embajadores Es cierto. realmente. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe va muy de la mano con la esperanza, el ánimo. Entonces, más allá de uno estar presentándose mal delante de Dios, es porque la gente ve en nosotros lo que se supone que predicamos. Entonces, no nos hace malos, sencillamente es que frente a la vista de la gente, frente a la vista de Dios, teniendo esperanza, porque la tenemos, teniendo la vida, teniendo la mente de Cristo, es aprender a procesar los escenarios. Lo que tú y yo vivimos puede ser difícil, pero hay gente que con menos ha hecho más. Yo tengo una pregunta. Ya estoy como, no sé, como que Sí, estoy veo cogiendo como que está... Ya Sí, te empezaste a Tiene otro animar. ánimo, Ya me tiene senté. otro ánimo. Sí, Sí. ya como que me senté, está diferente. Eso tiene que ver con el ánimo, la forma de sentarse y hasta También. hasta de Ay, sí, vestir. porque mira, yo estaba Ayuda. sentado La así. forma de Yo vestir estaba tiene que sentado ver. como así, como, mira, me puse Y esto mira negro. que y escogió tú venir tienes que- vestido de negro. Oh, Dios, hoy. Estoy hablando mira, que- coincidencia, es que yo no me sentía en ánimo de que venir con un poloche blanco, el abrigo. Wow, señores. Espérense, déjenme sentarme bien. Ok, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se puede salir de ahí? Ya estamos ahí, yo estaba ahí. Voy a decir Ok. que estaba, por fe, voy a decir que estaba, ya no voy a estar. Pero qué se le podría decir a una persona que está en ese estado para que salga de ahí, del desánimo? Yo creo que algo muy importante primero es entender de dónde proviene, más allá de buscar muchas etimologías, muchas cosas profundas, o que empezar a las raíces y que la familia, intentar ser más sencillos, a veces menos es más. Es entender, bueno, este desánimo viene por un factor interno, Ujú. factor externo, o por un factor, como tú lo decías, un factor químico. Algo está pasando en mi cuerpo hormonalmente. Bueno, no creo que vayas a lograr entender esto, pero las mujeres pasamos por muchos procesos químicos, Me acaban hormonales. de decir bruto en mi cara. señor. No, Dios pero mío. hay unas situaciones señor. en Hay cosas mujeres que que tú nunca cambian. sabrás. Otra vez Sí. No, Y hay Mira, mujeres... Mira, volveré a desanimarme en este momento. No, y hay mujeres que pueden estar escuchando y se sienten más identificadas aún, porque hay cambios de humor y estados de humor que cambian en nuestros ciclos. Entonces eso también influye y uno debe entender, no, son mis ciclos lo que me están haciendo comportarme como me comporto, no le voy a echar la culpa al esposo, no me voy a desquitar con los niños, porque entiendo que son cíclicos, que son químicos y que así fui diseñada para las mujeres. Para los caballeros lo viven, también tienen ciclos, también tienen una función química diferente y la perciben de una manera diferente, pero su racionalidad los lleva a procesarlo. Entonces, si yo entiendo de dónde viene esto, voy a lograr solucionarlo. Es químico, no me altero, no me desquito contigo, no me desquito con los que están Son alrededor mujeres. porque es químico. Si es algo externo, ¿lo puedo solucionar? Sí. No lo puedo solucionar. No me puedo desanimar por eso. Alguien habló mal de mí, alguien habló mal de ti. De repente lo que tú sientes con Cristian es que Tú debes pedirme disculpas, sentiste allí varón, que es el tema de la oración, algo pasó. Entonces tú dices, es un factor externo, no es personal, no me lo puedo tomar para mí. Quizá lo dijo para todo el mundo, pero no es para mí. Si es para mí, dímelo con Fue para mí que nombre. usted dijo eso, Aaron. No, lo dijimos Dile porque es que tú eres la voz ¿Qué del fue lo que él pueblo. dijo? Tú eres la voz del pueblo. Que el que no, el que está que no hayan, que está aquí en la Biblia. No, yo Estuvo fuerte, Cristian, eso, Por eso ¿eh? yo, pero tú No. vos una Cristian cosa que se me transformó. ofendió. Se dirigió a Me líderes y ofendió. pastores, o sea, no tienes por qué sentirte aludido. Bueno, entonces si resulta ser personal, lo evalúo y digo, hay algo para mí que debo aprender, no es personal, no me desanimo. Pero los más difíciles no son esos de lidiar, porque los entendemos. La vida nos ha enseñado a lidiar con ello. El tema es que los internos, las desmotivaciones internas, esa falta de fuerza interna, es lo que no miramos, porque vemos la culpa en terceros. Pero ¿qué está pasando? Entonces dijo el salmista, ¿por qué te atribulas, oh alma mía? Te Se abates. habló a sí mismo. Interesante está eso. No le fue a hablar al pueblo, no fue a hablar a otras personas, No culpó a nadie más. a nadie más, sino que hay que mirar hacia adentro. Entonces yo creo que una de las primeras situaciones que uno tiene que evaluar es
una falta de motivo interno, porque el desánimo, falta de ánimo es falta de motivo. Me faltaron los motivos para levantarme. Me faltaron los motivos para Mira, luchar. yo no lo había visto así realmente. Ahora estoy analizándolo de otro Sí, mira, ángulo. y Alexandra decía algo muy importante y es poder identificar cuáles son esos factores Exacto. que pueden detonar o que pueden originar una baja en mi estado de ánimo. Por ejemplo, las acusaciones que Satanás hace a través de personas, eso hace muchas veces que nosotros descendamos o que nuestro estado de ánimo descienda o varíe. Cristian mencionaba, creo que ahorita, o alguien mencionaba a Elías. Elías estuvo pasando por un periodo, algunos dicen que estaba depresivo. Elías no estaba depresivo. Elías estaba pasando por un periodo Fue un pico de depresivo. desánimo. ¿Por qué? Porque él escuchó un mandado que Jezabel, ni siquiera fue que Jezabel se lo dijo a él escuchó lo que Jezabel le mandó a decir y con esto bastó para que este hombre, su estado de ánimo descendiera y corriera a esconderse. Entonces, eso afecta mucho, nos afecta mucho el qué dirán, lo que las personas nos dicen, cuando nos acusan, cuando no tenemos la valoración, la aceptación y la aprobación de las personas, todo ese tipo de cosas que son tan importantes para nosotros, a veces son también factores que detonan o que hacen que nuestro estado de ánimo varíe. Pero algo positivo de todo esto que yo puedo ver es que cuando estamos atravesando por ese periodo de baja anímica, es una alarma para que nos demos cuenta que estamos perdiendo o ya perdimos el foco de lo que teníamos al frente. O sea, desde hoy tú puedes reevaluarte y decir, me desanimé por esto, como decía Alexandra, pero desde hoy también yo retomo y vuelvo y me enfoco y pongo mi mirada en la meta de lo que me he trazado. Cristian, pídame disculpas públicamente. No, yo te pido disculpas públicamente, tú te ofendiste. Pero ese ¿por qué? día- Ya, Disculpa, ya, que ahora se me perdió. siento, voy sintiéndome No, un poco vale, mejor, porque- porque es que cuando la gente ofende a lo de sentir mal al otro, Mira- tiene que pedir disculpas. mira Sin qué pasó. importarle el No, no motivo. importa. No, no eso digo yo importa. que pasó, fue que la palabra lo confrontó. Ah, pues fue la palabra. La- Deja que la palabra, tuya, la ¿verdad? palabra A veces tuya. La gente se encuentra confrontado, cuando se ve confrontado quiere acusarte a ti. No, pero Cristian, voy a disculpa por la Mira palabra. qué pasa, hay una Se parte defienda que- ella sola. que hablaban nuestras hermanas y desde el punto espiritual hay que verlo de esta manera. En el Salmo 3 hay algo maravilloso. Cuando David subía la cuesta de las Olivos, lo subía descalzo y con su cabeza hacia abajo. Iba llorando por la condición que se estaba dando en el reinado en ese tiempo, puesto que Absalón se había levantado en contra de él. Ujú. David tenía un desánimo tremendo y cuando le dijeron, Ahitofer está en lo que contrapiran contigo, Duele eso. también, oye, una Ujú, persona la que él lo traición. tenía como prácticamente un profeta, sus palabras eran tenidas como palabra profética, era consejero de la corte del rey, y al decirle todo esto a David, David se entristeció y subió descalzo, pero dice la Biblia que David levantó su mano al cielo y dijo, entorpece ahora Dios el consejo de Ahitofer. Nosotros entendemos que David ahí lo que hizo fue que oró en medio de esa situación. Y quizás tú quieras buscar solución por otro lado, pero si tú oras a Dios en medio de esa situación, yo creo que Dios va a traer una solución a ese desánimo que tú O sea, usted me recomienda que ore más de 5 minutos, Aaron. Pero claro, Por varón, supuesto. claro. Y lo Hay- que pasa, perdón, esos sentimientos, pues son los que nos mantienen a nosotros en un estado bueno de alerta, de supervivencia, de decir, no te confíes. No te confíes porque muy seguramente puede alguien estar gestando y el enemigo usar a alguien alrededor tuyo para dañar tu propósito, pero este tipo de sentimientos te ayudan a estar alerta, conectado, porque imagínate que nunca experimentáramos desánimo, nunca se levantara alguien en contra nuestra, nunca hubiesen situaciones en nuestra vida, pues estaríamos como robots, Exacto. no podríamos procesar la vida. Aparte de los factores, para aplatanarnos más, que se han mencionado, que pueden ser factores, como bien decía la amiga Alexandra, internos y externos, hay cosas que a cualquiera lo desanima y es normal. La pérdida de un empleo, Sí. una traición, como ya se mencionó, un joven que tenía planes de conquistar a una chica, la chica le dijo que no, que se guayó. Ujú. Y cuando la familia de esa joven no lo quiere, a él también. Claro, Yo luché Claro. con ese desánimo hasta que me empoderé y dije, Te desanimaste esta por mujer eso, es mía. Cristian. Me desanimé. Pero no le duró mucho. Pero recobraste el ánimo Claro, pronto. Cuando la Claro. veía, recobraba el ánimo. Decía, "Ay". Es importante que nosotros entendamos que a veces el desánimo nos hace ver donde no hay cosas, ver lo que no existe. Y nosotros a veces cuando no sabemos el origen, como tú piensas es porque me falta dinero, es porque me falta aquello, pero vemos que
personas tienen de todo y siguen desanimados. Y es importante identificar. Ahorita, si me permiten, vamos a leer un pasaje bíblico que lo explica mejor. Identificar, reconocer que estamos mal. O sea, reconocer que algo no está bien. Ujú, ujú. Y si sabemos de dónde viene, mucho mejor. Bueno, estoy desanimado porque me despidieron de mi trabajo, porque tengo un familiar enfermo. Y es normal que eso, ¿verdad? Pues nos baja un poquito. Y una vez aprendamos, yo creo que mientras más rápido identifiquemos el origen, sería más fácil de salir. Sí. Cuando aprendamos a identificar el origen y el porqué. Claro, cuando ya es algo que no sabemos, porque se da el caso, que hay personas que cada que tiempo pasa por un periodo de desánimo, de desaliento total, y no sabe por qué, no le hace falta prácticamente nada, es bueno que busque ayuda en este caso, busque ayuda. Sí, tú sabías que es tan peligroso permanecer en un estado de ánimo como en el que tú estás, porque aunque Satanás no lo provoque, él toma ventaja de esa situación. Claro, Y él le conviene que nosotros nos mantengamos envueltos en esa tristeza, se esa aprovecha. melancolía, ese desfallecimiento, esa desesperanza, para neutralizarnos, para quitarnos productividad y efectividad en lo que estamos haciendo. Entonces, yo decía hace un rato, hay que ser intencionales y rodearse de personas que te puedan ayudar, no retraerte, no ensimismarte, no esconder lo que te está pasando, sino exponerlo. Porque todos en algún momento hemos pasado por ahí o vamos a pasar por ahí. O sea que ¿Cuál hay es- que empezar a normalizarlo en el sentido de que no está mal. O sea, Ujú. no es un signo de debilidad decir hoy no estoy tan de buen ánimo. Pero sí es algo positivo poder expresarlo y buscar ayuda donde personas que también puedan aconsejarte con relación a eso. Una pregunta, ¿cuál es el tiempo normal, si podemos llamarle normal, a una persona que tenga un desánimo? ¿Cuántos días, semanas, meses, años, siglos? No hay estándares, no se No. puede generalizar porque cada persona es una persona, un mundo totalmente diferente. Ok. Y las razones que lo pueden llevar al desánimo también pueden ser variables. Entonces, cuando generalizamos es donde algunos entran en la fase de la comparación y decir, pero ¿por qué si mi mamá pasó por lo mismo Ujú. y yo llevo un año luchando con esto y mi mamá lo hizo en menos tiempo? Y entran sentimientos de frustración. Entonces ya no solo tratamos el desánimo, tratamos la frustración, la comparación, Wow. baja de autoestima. Sí, sí, sí. Entonces cometemos ese error. Lo que yo consideraría oportuno es que cada persona pueda mirar dentro de sí y decir, bueno, Señor, ayúdame, y ahí está la oración. Señor, ayúdame a mirar dentro de mí, entenderme y conocerme, porque algo de lo que el Espíritu Santo hace es ayudarnos a conocernos, a nosotros mismos, mirar hacia adentro y poder evaluar y decirle, mira, ¿qué necesito hacer? Porque recibes liberación y empiezas a salir de ese estado cuando entiendes que necesitas salir de ese estado. Yo digo una frase, suena muy chistosa, parece obvia, pero digo que uno no sabe que estaba dormido solo hasta que se despierta. Sí, tiene sentido. Está bueno. Tiene Es muy sentido. coherente, está bueno, Entonces está no bueno. sabías que tenías que salir del estado de depresión hasta que entiendes, de desánimo, hasta que entiendes que estabas desanimado, las razones del desánimo y quieres hacer algo en favor de ello. Entonces tú evalúas y dices, oye, necesito salir de este asunto, de este sentimiento, porque que vivamos dificultades todo y eso quedó súper claro. Claro. Que todos pasemos por eso, se puede. Pero para Pero que te estipular quedes más tiempo. tranquilo, por ejemplo, en el caso de la depresión, dentro de los criterios para establecer o diagnosticar una depresión, tiene que haber un periodo por lo menos de 2 años, que no es tu caso. No. Ujú. O sea que, Interesante ese aporte de sí, claridad. sí, sí. Por eso al principio decíamos que tenemos que ir a las fuentes apropiadas para poder diagnosticar. Hay que hacer evaluaciones psicométricas, hay que hacer evaluaciones clínicas, físicas, muchas cosas para poder determinar que una persona está atravesando por un periodo de depresión o por un periodo de desánimo. Es importante, que es lo que te Flaridad, pasa a ti. que se resalte ese aspecto porque hay una población que no escucha y yo mismo quizás que pudiera pensar que cualquier desánimo que tengamos por un periodo largo que sea o corto es una depresión porque nosotros decimos estoy deprimido y hay muchas personas que se autodiagnostican deprimidos cuando nadie Cuando le ha hecho realmente verdad no un está. estudio. O sea, Sí. tú me dices que no necesariamente el que está desanimado, desalentado o llora mucho, no necesariamente quiere decir que está deprimido. No. Hay una serie de criterios que tienen que cumplirse.
especificaciones para entonces poder diagnosticar que una persona está en una depresión o simplemente está pasando por un periodo o un episodio transitorio. Excelente. Y es que salimos de la palabra de moda estrés y entramos a la palabra de moda depresión. Sí. Todo el mundo tiene depresión, todo el Sí, mundo todo el se mundo tiene autodiagnostica y eso, Exactamente, sí. eso nos daña la desinformación, daña mucho, por Pero cierto. el hecho de saber que no es una depresión lo que tiene, pues entonces Libera. Ya, sí, claro, exactamente, claro. debe de Sí. Que la producir persona en dice- ti un alivio y decir, bueno, no estoy tan mal como pensaba, y comenzar entonces a hacer lo oportuno y lo propio para salir de ese desánimo, porque Alguien me- así no te puedes quedar. Me llamó Flaridad a sí mismo, Antonín, estoy muy triste. Tengo unos cuantos días. Yo le pude haber dicho a mí también pasa cada ratito eso, pero después de hablar, me enteré que estaba atravesando un problema matrimonial y le dije, es normal en este estado. Pasó el proceso, la persona se liberó de una vez. Mira, hay gente que ignora lo que significa una depresión, lo terrible que es. Y a cualquier situación que nos pase, que no es menos terrible, ¿verdad? Para no subestimarlo, le llamamos depresión. Cuando la depresión es algo que un amigo en estos días me decía que es una de las causas principales de muerte a nivel mundial. Sí. Sí. La depresión. ¿Cómo Y En es el un, cristiano, en el es un cristiano. buen Sí. tema para que lo podamos abordar de manera más Así es. amplia, porque es peligroso para una persona que tiene depresión confundirla con un periodo de desánimo y viceversa. O sea que Sí. Pero una hacer la pregunta, diferencia es importante. Una pregunta, o sea, el cristiano se puede deprimir Pero por supuesto, y se puede suicidar Claro, también. claro. No debe hacerlo, No pero debe- que no lo debe, hacen, pasa, lo pero hacen. pasa, pero pues, ¿Qué pasa? Claro que Sí, sí, hay un claro que índice sí. muy Dios alto y es mío. más, está la estadística más alta de suicidios en el tema de los cristianos está dentro de los ministros y líderes. Así es. Ay, Pastores Dios mío, han señor. caído desafortunadamente porque uno necesitaría estar un poco más en sus zapatos para entender las razones, pero ninguna razón justifica el suicidio. Ninguna. Es importante destacar, a propósito de lo que dice Alexandra, en el libro Disciplina de un hombre piadoso, es como una revista donde se habla de las estadísticas de pastores, de líderes que lidian con la depresión y muchos líderes que han sopesado la posibilidad de quitarse la vida. En una ocasión, un lugar, alguien estaba predicando y dijo, había muchos líderes, muchos ministros. Yo quiero que pasen aquí algunos líderes que han atentado contra su vida. Y alguien dijo, no, yo no creo que no, porque no puede ser verdad, porque tenemos a Cristo, tenemos al Señor. sorpresa. Claro. La sorpresa fue ver destacado un ministro con eso. Personas que aparentemente no tienen problema económico ni eclesiástico, pero es lo que hablamos ahorita. Se puede dar ese caso y es bueno que entendamos que ocurre con frecuencia a mayor nivel de estrés. Incluso personas después de haber predicado, después de haber ministrado, como decíamos ahorita, después de haber hecho cualquier actividad fructífera, Sí. sentir esa tristeza, ese sentirme solo. De hecho, hay personas que se sienten, están rodeados de cientos de personas, pero a la vez sienten una gran soledad. Son cosas que se dan a veces en escalas Sí, ministeriales. usted sabía, pastor, yo lo comentaba con Cristian, que nosotros citamos mucho a Spurgeon, el príncipe de Así los es, predicadores, sí. pero poco sabemos que este señor, luego de tener una jornada exitosa y productiva a nivel ministerial, lo visitaba ese espíritu de desánimo, de melancolía, de vacío, de abandono. O sea, y son cosas que no se hablan, que no se dicen, que no se resaltan, porque se entiende que es un signo de debilidad, pero somos Así es. seres humanos y nadie está exento. Incluso Spurgeon en varias ocasiones tenía que retirarse de la predicación. Alguien que era muy activo en la predicación duraba meses retirado porque era tan fuerte. Y él, en su historia, él siempre decía que él no tiene problema con Dios, que él ama a Dios y que su problema no venía de falta de fe, sino de algo que se daba, que a veces se le escapaba a su situación. Sí. Y algo que decía Florida. En nuestras sociedades muchas veces y en gran parte de República Dominicana, con cierta tendencia machista, no ve un hombre de verdad y que desanimado, porque los hombres no se desaniman. El hombre no puede estar así. Y a veces entendemos que es algo solamente de las mujeres y no es así. A cualquiera puede vivir periodos o varios periodos de desánimo y en algunos casos también hasta de depresión. A mí me gustaría ya para ir avanzando a la parte final. ¿Hay alguna cita bíblica que ustedes nos puedan dar, nosotros los desanimados, que nos ayuden a... Muchas. sé yo, porque a veces vuelvo y te digo que uno, cuando está así, se le nubla, señores, todo. Y uno ve la Biblia y la lee, pero como que uno no
no entiende bien. Pero si ustedes nos dan unos cuantos versículos así, Sí, el pastor va a puntuales. citar una de esas citas, pero quiero recordar de que en la palabra de Dios hay 365 promesas, una para cada día y para cada problemática. La Biblia no nos deja sin respuesta para situaciones almáticas como la que tú has estado atravesando. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de ella, refugiarnos en Dios, buscar a Dios en oración, buscar a Dios, escuchar a Dios en su palabra y rodearse de gente que te estiman y que te quieren y que valoran lo que tú haces y lo que tú eres. Me Sí, porque gustaría a mí me juzgan mucho por culpa de Cristian. No. Después de que Cristian vino y No habló soy aquí, culpable. ya a mí me ven como un villano. Mira. Entonces, yo quisiera, espérese, Cristian, yo quisiera que usted, Pastor Antonio, nos dé unas cuantas citas o nos lea algo que nos motive a los desanimados puntualmente. Mándanos a un lugar específico de la Biblia, porque son demasiadas, 365 promesas, y yo no tengo tiempo para yo buscar tantas promesas una por una. 365 programas. Tiene, Sí. tiene que decirme la puntual. Atención, los desanimados. Vamos a anotar esto. Antonín, Mire, dígame. el Salmo 77, el salmista pues expresó una situación que estaba viviendo, donde hay suficientes elementos para ver a alguien desanimado y quizás hasta depresivo. Aunque no podemos diagnosticarlo, pero si leemos, por ejemplo, el Salmo 77, dice el salmista: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, había insomnio. Ujú. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Él se preguntaba: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Una pregunta que es común. Dios me dejó. Estoy solo. Mis oraciones están siendo escuchadas. Decía él: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha ha encerrado con ira sus piedades? Y aquí llegó un punto que él dijo: dije, enfermedad mía es esta. Reconoció que había algo en él. Sí. Sí. O sea, yo tengo un problema. Enfermedad mía es esta. Y él acudió, según el versículo 10, a recordar las obras que Dios hizo. Exactamente. Traeré pues a la memoria los años altísimos de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Ya en los versículos subsiguientes, él comienza a hablar de las obras que Dios hizo, tanto en la historia de Israel como en él mismo. Hacer memoria. Hacer memoria. Algo que Excelente. ahorita hablaba Florida, que a veces el desánimo nos hace desenfocarnos un poquito de Dios. Sí. Y nos enfocamos en el problema que está produciendo eso o en nosotros mismos. Y creo que es importante que no permitamos que un periodo de desánimo o desaliento nos nuble la razón al punto de que dejemos de recordar que Dios tiene todo el control. Amén. Que Dios siempre tiene el control, Amén. que Dios siempre está ahí, que antes de mi pérdida y después de mi pérdida Dios sigue siendo Dios. Y que es común que un ser humano, cualquiera, creyente o no, pase por estas emociones que son difíciles, pero deben de pasar muchas veces. Sí. Pastor, antes de que tanto Alexandra como el hermano Cristian oren por el hermano Jonathan y esta situación que le está Y quejando, todos los animados. Todos los animados. y por todos los desanimados, yo quería resaltar algo finalmente, y es el hecho de que el simple pensar que Dios nos ha abandonado, que Claro. Dios no está, que Dios se fue, que nos dejó, es una ofensa a la persona de Dios. Por eso te decía lo importante de tú volver a la palabra, volver a la oración, saber, recordar de que Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin y que Él nos ama y nos amará con amor eterno. Con esas simples dos promesas de Dios basta para tú salir de esa situación. Además de que un hombre buen mozo,
con una familia hermosa, joven. No tan hermoso, pero por lo menos una familia O hermosa. sea, tiene todos los motivos para estar, para ser feliz, para estar bien. Lo primero es que tiene personas a tu alrededor que te estimamos mucho, que valoramos mucho lo que eres, lo que haces también. O sea, que no hay motivo para estar así. En ese punto, Pero me Florida, van a hacer llorar Valdés, ahora, porque sí, ahora, dame ánimo, haceme llorar. finalmente de mi parte, destacar que no importa cómo te sientas, Dios sigue siendo Dios. Así es. Me puedo sentir así o asado, pero Dios sigue siendo bueno, sigue siendo todopoderoso, su amor no tiene límite y su gracia está disponible para nosotros. No importa cómo yo me pueda sentir, me pueda sentir bien o me pueda sentir mal, Dios sigue siendo Dios. Bueno, Así finalmente es. me gustaría que primero darle las gracias a nuestra hermana Alessandra por acompañarnos en este espacio. Excelente. Gracias a ustedes. Antonín nos pidió disculpas en privado y también ya lo introducimos de nuevo aquí al programa. Él no puede vivir sin este programa, pero le pedimos a nuestra hermana Alessandra que pueda hacer una oración por mí y todos los desanimados que nos puedan estar viendo, para que el Señor nos ayude a refugiarnos en la palabra, a volver a la oración. Vamos a orar más de 5 minutos, gente desanimada, por favor. Que yo creo que ahí por ahí está el problema. Es Trae- fundamental traíste el la oración, aceite ungido. Orar. No, pero tiene que ser de oliva. Sí, es el aceite de oliva Machacado, que Ese es otro tiene tema, del aceite. vamos a permitir que nuestra hermana Alessandra pueda hacer una oración. Claro que sí, y muchas gracias a todos por esta invitación. Por supuesto, estar compartiendo en Un este honor lugar para es nosotros. algo fenomenal y yo creo que esto va a llegar a muchísimas personas que lo necesitan, que definitivamente están pasando por algo muy similar. Quiero recordar esa palabra de hoy cuando se presenta frente a Saúl, y le dice, no se turbe tu corazón, y le dice, yo voy a derribar ese gigante cuando quiera hablar respecto a Goliat, pero le da algo que tanto es terapéutico como es honra para Dios, y le dice, cuando venía el oso y el león a enfrentarse y a querer quitarme la oveja, no solamente explica que no se dejaba de intentar quitar la oveja, sino que cuando el oso y el león se la llevaba, que todo pastor sabía que hasta ahí llegaba su legalidad para buscar la oveja, él iba y buscaba la oveja y peleaba contra el oso y contra el león. Y cuando él se presenta frente a Saúl, recuerda sus victorias. Y algo de lo que nosotros necesitamos hacer en momentos de desánimo es recordar las victorias que hemos logrado en Cristo Jesús, porque esos son como Así el es. soporte y la base que nos da para poder decir, yo me puedo levantar y puedo seguir Una adelante. vez más. Porque es recordar que dependo de Dios, es recordar que así como en esa oportunidad me salvó, me rescató y me libró, lo puede hacer también ahora. Pero él iba a enfrentar no un reto menor, sino un reto mayor. Vamos a enfrentar retos mayores, vamos a enfrentar situaciones más grandes de las que pensamos, pero en todas ellas Él va a orar con poder a nuestro favor. Así que vamos a orar Amén. porque yo creo que tanto tú, Jonathan, como muchas personas van a lograr que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas y que sea Él mismo ayudándonos a salir de todos esos desánimos. Amén. El problema no es el desánimo, no solo hay que reprender el desánimo, sino hay que decirle, Señor, ayúdame a solucionar las cosas que me traen desánimo. Así A es. procesar los escenarios. Mientras más seamos conscientes en la oración, pues más conscientes seremos en la victoria. Amén. Amado Padre, hoy te doy gracias por este Gracias, tiempo Señor. tan grande y maravilloso que nos has Gracias, dado. Señor. Y porque sé que en este momento y a esta hora, que no es una hora cualquiera, se vuelve una hora muy particular donde tú hablas, Señor, a través de este programa y a través de estas voces. Yo sé que cualquier persona que en este momento esté experimentando ese desánimo que no tiene explicación por razones internas, externas, aún razones químicas o físicas en su cuerpo, tú estás obrando con poder y gloria hoy a través de esta palabra que tú nos entregaste, Señor. Gracias por brindarnos la posibilidad de mirar al cielo y saber que de ti viene nuestro socorro, de sentir ese hermoso Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Ayúdanos a ser conscientes, así como Jonathan hoy puede ser consciente y entender que la batalla que está librando es una batalla que no la libra solo, sino que tú estás ahí fuerte y valiente con él, que tú lo defiendes, pero fortalece su vida, fortalece su espíritu, que esos Nombre de Jesús. minutos de oración se multiplican y se vuelve un tiempo de una devoción más grande, porque el mejor ingrediente para salir del desánimo es la oración. La mejor herramienta que podemos tener es acudir a ti. Y por eso hoy oro
por cada una de las personas que pueden experimentar ese desánimo y también por personas que influenciadas por el enemigo, por esos dardos del diablo, que experimentan desánimo, que no saben de dónde ni cómo llegó el desánimo, hoy son libres en el nombre de Jesús de Nazaret y que tú te glorificas. Escucharemos grandes testimonios de lo que tú estás haciendo a través de estas palabras. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Interactuando.